En Gálatas capítulo 1 vamos a leer los versos del 8 y 9. Y si lo tiene, diga amén. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Amén. ¿Lo tiene ahí? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea anatema. Le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. No lo haga como una costumbre, hermano. De verdad, pídale a Dios que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que Él quiere hablarnos hoy. Amén. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, para alabarte, para glorificarte y para exaltarte. Sin embargo, también sabemos, Señor, que parte de esa adoración, de esa gloria que nosotros te tenemos que dar, Señor, es el escuchar atentamente tu palabra. Y no solamente escucharla, Señor, sino ponerla en práctica, Padre Santo. Tú a través de la historia, mi Dios, tú has guardado siempre un remanente, mi Dios, para que te alabe, para que te exalte. Y a pesar de las pruebas, de las persecuciones, de las luchas, de las angustias que muchos de tus hijos han pasado, mi Dios, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has preservado, Señor. Tú nos has guardado. Por eso te damos gloria, Señor. Por eso te damos honra, mi Dios. Porque esto no es del hombre, mi Dios, sino que es tu poder obrando en cada uno de nosotros. De igual forma, Señor, tal vez nosotros, Señor, venimos con angustia, con preocupación, Señor, con desespero. Te rogamos, Señor, que tu palabra hoy traiga fuerzas a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, nos traiga, Señor, ese aliento, Padre Santo, para seguir adelante. Aquellos que son tus hijos, Señor, lo harán. Y a aquellos que no son tus hijos, Señor, yo te ruego, Padre, que tengas misericordia de ellos. Y que no nos engañemos, mi Dios, a nosotros mismos, sino que vengamos, Señor, delante del trono de la gracia, Señor, para el oportuno socorro, mi Dios. Porque tú, Señor bendito de la gloria, tú deseas que el hombre se arrepienta, pero quieres, Señor, que se arrepienta y que ponga la fe únicamente y exclusivamente en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos y enséñanos, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy terminamos la serie que nuestro pastor había estado dándonos los domingos. Estamos hablando de las doctrinas de la Reforma, amén. ¿Cuántos han leído acerca de la Reforma? ¿O solamente lo que aquí han escuchado de la Reforma? ¿Sabía usted que este año se cumplen 500 años de la Reforma? Este año se cumplen 500 años. Entonces, nosotros, hermano, a lo mejor tú lo ves como algo común. Tú lo ves como algo normal el que tú vengas, el que tú tengas una Biblia en tus manos, el que tú tengas la libertad de venir a exaltar a Dios. Pero hace mucho tiempo no era así, hermano. Es más, ni siquiera tenían una Biblia en sus manos. A lo mejor tú tienes 4 o 5 Biblias en tu casa. Lamentablemente a veces no la leemos, ¿verdad? Pero antes para ellos era un tesoro, hermano, tener una Biblia. Y aún ahorita, hermano, en muchos lugares es un tesoro tener una Biblia. Entonces, hermano, nosotros debemos de dar gracias a Dios porque Él puso en hombres como tú y como yo, comunes, pero guiados por el Espíritu Santo y con el poder de Dios, para poder, hermano, hacer esto posible. Que tú tengas hoy una Biblia, que tú tengas hoy la sana doctrina, que está cimentada en la palabra de Dios. Como le dije, esto no tiene nada que ver con los hombres. Dios usó hombres, sí, amén. Damos gracias por su vida, sí, amén. Pero el poder es de Dios. La gloria es para Dios. La honra es para Dios. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el último tema que es, ¿qué es? ¿Cuál es, hermanos? La perseverancia de los santos. Esta doctrina, hermano, también se puede, o también la han llamado la preservación de los santos o la seguridad eterna. Ahora, ¿por qué la preservación de los santos y la perseverancia de los santos? Porque la perseverancia de los santos, hermano, es la parte humana. O sea, el cristiano persevera, pero el que lo preserva es Dios.
el que tiene el poder para preservar al hombre es Dios. Amén, hermanos. Ya vimos lo que es la depravación total, ya vimos lo que es la elección incondicional, ya vimos lo que es la expiación limitada. Amén. Ahora, quiero leerles, hermano, un poquito acerca del arminianismo. ¿Por qué? Porque es importante que usted lo sepa. A lo mejor usted no lo sabe, pero yo creo que todos en un momento de nuestra vida fuimos, sin saberlo, arminianos. Pensábamos que la salvación se podía perder. Ahora, quiero que quede claro algo, hermano. Hay arminianos ahorita que son verdaderos hijos de Dios, como tú y yo una vez lo fuimos. Que ellos creen que la salvación se puede perder. Que ellos dicen, bueno, no, es que yo tengo que esforzarme porque si no voy a caer de la gracia. Ahorita vamos a explicar lo que es eso. Pero déjame decirte algo. Al igual que hay gente que es arminiana, que es salva, hay gente que es calvinista, como ya lo explicó el pastor, o que cree en las doctrinas de la gracia, que no es salva, a pesar de que lo sabe. A pesar de que lo sabe, porque el conocimiento, hermano, no te salva. El conocimiento no te salva. El que te salva es Jesucristo. Y la evidencia de que tú eres salvado por Jesucristo es que tú estás perseverando. El verdadero creyente, hermano, persevera porque es salvo. No persevera para salvarse. Persevera porque es la evidencia de que es verdadero nacido de Dios. Ahora, les voy a leer los 5 puntos del arminianismo, que fue la causa por el cual hombres de Dios sacaron los 5 puntos del calvinismo. Y quiero que notes un común denominador que tienen todos. Te voy a leer, no todo porque está extenso, pero una parte. Por ejemplo, en lo que nosotros decimos depravación total, ellos hablan del libre albedrío o voluntad o habilidad humana. Y dicen que aunque la raza fue seriamente afectada por la caída de Adán, el hombre no ha sido dejado en un estado de total desayuda espiritual. Dios cortésmente capacita a todo pecador para que se arrepienta y crea, pero no infiere con la libertad del hombre. Y me faltó, pero ¿qué ves tú ahí? ¿Qué notas ahí? Bueno, te voy a leer otra. Lo que nosotros vemos como elección incondicional, ellos dicen que es elección condicionada. ¿A qué se refieren ellos con esto? Te voy a leer una parte, dice: la elección de Dios de ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo fue basada en el previo que ellos responderían su llamada. Él seleccionó solamente aquellos los cuales él sabía que por ellos mismos creerían libremente en el evangelio. O sea, que Dios los escogió porque imagínate que Dios se sentó lo voy a poner así, se sentó en el estadio, ¿no? Y entonces empezó a ver todos los que corrían. Y él dijo, mira, escógeme a Vicente, escógeme a Rubén, escógeme a quién más, a Moisés, ¿sabes por qué? Porque ellos iban a creer en mí. Ellos iban a creer en mí, entonces, como ellos iban a creer en mí, entonces escógelos a ellos. ¿Qué tiene que ver ahí Dios con esa elección? ¿Tiene algo que ver Dios con esa elección? No, es del hombre. Es como cuando te preguntan, yo me acuerdo cuando recién me casé con mi esposa y le decía, oye, ¿a qué equipo le vas? Al que gane. No, pero ¿a cuál le vas? No, pues al que gane. Pues parece que ellos creen que Dios es así, porque es solamente el que va a perseverar, pues el que gane, ¿no? Y Dios le va a ese, y Dios elige a ese porque pues es el que va a ganar. Los demás no, porque los demás no van a querer nada con él. En el 3, por ejemplo, vimos expiación limitada. Ellos hablan de una redención universal o expiación general. La salvación se extiende a todos los hombres, pero no garantiza la de ninguno. Ellos creen eso, que la salvación es para todos. O sea, Dios dice, yo quiero que todos sean salvos, pero no garantiza la de ninguno. ¿Te imaginas, hermano? Ahora, otro punto dice, la obra redentora de Cristo hizo posible que todo el mundo fuera salvo, pero actualmente no aseguró la salvación de ninguno. Aunque Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, solamente aquellos que creen en Él son salvos.
Su muerte hizo posible a Dios perdonar los pecados de los pecadores sobre la condición de que ellos creyeran. Fue condicionado. Si tú crees, bueno, entonces tienes el perdón. Ahora, en el punto número 4, nosotros creemos en la gracia irresistible. Ellos dicen que el Espíritu Santo puede ser efectivamente resistible. Efectivamente resistible. ¿Has escuchado alguna vez cuando dicen, no, es que Dios es un caballero? Dios no te puede forzar a nada. Dios no te puede obligar a nada. Pero eso por lógica es un absurdo, hermano. Si tú te estás muriendo, te estás ahogando, y llega una persona a salvarte, imagínate a la persona que se acerque y que diga, no, bueno, es que yo soy un caballero. Oye, ¿quieres que te salve? Y tú te estás ahogando. Tú te estás ahogando y no te escucho. ¿Me puedes decir si quieres que te salve? No, pues ya no te va a escuchar, ¿verdad? Porque ya hasta el fondo. Imagínate, el hombre, hermano, está perdido. El hombre está perdido y déjame leerte lo que dice aquí. Dice, el Espíritu llama internamente a todos aquellos que no son llamados externamente por la invitación del Evangelio. Fíjese lo que dice, Él hace todo lo que hace, Él hace todo lo que se puede, fíjese lo que dice, Él hace todo lo que se puede por traer al pecador a la salvación. O sea, Dios está haciendo todo lo posible para que el hombre sea salvo. ¿Te puedes imaginar eso? Así como diciendo, es que yo quiero salvar a Rodolfo, pero es tan duro, pero es tan necio. Pues eso es lo que ellos creen, hermano. Y es lo que muchos creíamos, ¿eh? Yo me cuento entre uno de ellos. Yo creía esto. A mí cuando me decían que una vez salvo, siempre salvo, yo decía, no, tú estás mal. O sea que entonces yo me convierto y vivo como quiero. Pero no. Dice la palabra de Dios que si hemos sido salvos, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Porque los que fueron salvos, hermano, ellos no quieren pecar. No quieren pecar. Amén, hermanos. El concepto entonces arminiánico, hermano, o del arminianismo, es muy antropológico, demasiado. ¿Sí sabes lo que es antropológico, no? Déjame leerte una definición. Dice, sitúa al ser humano como el centro de todas las cosas y en el de la ética defiende que los intereses y logros de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. O sea, los logros humanos es lo que vale. Si tú te esfuerzas, si tú te estás esforzando, bueno, Dios va a ver eso y entonces tú te vas a ganar un lugar. Entonces, la gracia ya no es gracia. Ahora, ellos ven a Dios, hermano, como un factor, pero no como la única razón. ¿Y sabe qué, hermano? Lamentablemente, también en la iglesia, que es de sana doctrina, solamente ven a Dios como un factor, pero no como la única razón. Porque dicen, bueno, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, pero lo ven como un factor, no como la única razón. Gracias a Dios me puso en un lugar donde se predica la sana doctrina, pero ven a Dios como un factor, no como la única razón. Gracias a Dios yo he conseguido esto, yo tengo esto materialmente, pero ven a Dios como un factor, no como la única razón. ¿Y sabes qué, hermano? En todas las áreas de tu vida y de mi vida, la única razón y el único factor se llama Dios y Jesucristo. Si tú hoy estás vivo, es porque Dios tuvo misericordia de ti y le plació. Si tú hoy tienes una familia, es porque Dios le plació darte una familia. Si tú hoy tienes un trabajo, es porque a Dios le plació darte un trabajo. Todo tiene que ver con Dios, hermano. Todo. Absolutamente todo, hermano. Tu vida, el aire que respiras, la salud que tienes. A lo mejor tienes muchos achaques, pero estás aquí, hermano, no estás en un hospital. No estás entubado. No estás entubado. No estás, hermano, con un cáncer terminal. Al verdadero hijo de Dios, bueno, la muerte es ganancia. Pero eso no deja de afectarnos, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy por su misericordia, podemos estar aquí hoy reunidos. Amén, hermanos. Ahora,
Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que ellos creen. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque siempre nos tenemos que ir a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria, toda la honra. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer del 6 hasta el 11. Amén. Dice ahí, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Con quién comienza esto? Con Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El 7 dice, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Quién se puede identificar con esto? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Qué hace con él? Destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. El 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Qué es lo que usted ve aquí? A diferencia con lo que hace rato leímos. El arminianismo pone al hombre como el centro de todas las cosas. La palabra de Dios pone a Dios como el centro de todas las cosas. Lamentablemente, hermano, esa corriente de que el hombre es el eje de todo y que todo gira en torno al hombre, viene de las filosofías griegas, grecorromanas, y se infiltraron en la iglesia. El pastor se acuerda que nos comentaba acerca de Constantino, cuando él decretó que iba a ser la religión del imperio, pues era un decreto que era a fuerzas. Entonces yo sí creía en otra cosa, decía, bueno, ok, voy a ser cristiano, pero yo tengo esta creencia también, y tengo esta creencia también, y tengo esta creencia también. Entonces lo que hacían era una fusión del cristianismo con las religiones paganas. Y de ahí se empezó a deteriorar la iglesia, hermano. Lejos de ser una bendición el que fuera el cristianismo, la religión del imperio, fue algo catastrófico, hermano. Porque se revolvió absolutamente todo. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Si lo tiene, dígame. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 4 al 9. Y fíjese lo que dice aquí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, ¿qué, hermano? Confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué esperaban ellos? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese lo que dice el 8, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese lo que dice aquí en el 9, da el motivo por qué. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué Dios nos va a guardar irreprensibles hasta que Él venga? Porque Él es fiel. ¿Qué tiene que ver con el hombre esto, hermano? ¿Qué tiene que ver con el hombre? Absolutamente nada, hermano. Absolutamente nada. La Biblia, hermano, es cristocéntrica. La palabra de Dios es teocéntrica.
¿Sí sabes lo que es cristocéntrica, hermano? Te leo un poquito, dice, el que tiene a Cristo como su centro, en el entendido de que de él depende el cristiano y alrededor de él giran todas sus esperanzas, logros, aspiraciones espirituales, morales, físicos. El cristiano se apoya en Dios únicamente. Sabe que Él es el único que lo puede rescatar, sabe que Él es el único que lo puede transformar, sabe que cuando necesita algo, Él es su padre y Él puede ir a ese padre amoroso. No busca en otro lado. ¿Sabe que ahorita hay mucha gente que está frustrada? Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de aquí adentro. Frustrada, hermano. Dicen, bueno, yo he escuchado que el cristianismo es amor, es paz, es gozo, es... Y yo no tengo nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Ahora, te tienes que examinar a ti mismo, hermano, si estás en la fe. Y si no estás en la fe, hoy es el día. Hoy es el día, arrepiéntete. Mira, no te engañes más. A veces decimos, no, sí soy, sí soy. Y tratamos de buscar una evidencia en nosotros. Pero la mayor parte de nuestra vida choca con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué es lo mejor, hermano? Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Él. Dile, Señor, creo que a lo mejor yo no soy, pero ten misericordia de mí. Grita, hermano, di, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo sé que no lo soy, porque en mi vida no doy fruto de eso. No doy fruto. Entonces es mejor hacer eso, hermano, que estarte autoengañando. Muchos, hermano, van a llegar al cielo pensando que son salvos, ¿eh? Muchos van a llegar al cielo pensando que son salvos. O bueno, al juicio, no al cielo, al juicio. Porque van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. En tu nombre hicimos el otro. No te conozco. Nunca os conocí. Nunca. Ahí no es de que la salvación se pierda, ahí dice, nunca te conocí. Es más, cuando tú estabas sanando, cuando tú estabas echando fuera demonios, no, yo no te conocía. Cuando tú estabas haciendo esto, el otro, aquello, no, yo no te conocía. Yo no te conocía. Nunca te conocí. Ahora, es el día, hermano. Hoy es el día, arrepiéntete. Busca a Dios, amigo. Hazlo, hazlo. El teocentrismo es la doctrina según la cual Dios es el centro del universo. Todo fue creado por Él, es dirigido por Él y no existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana. Dice Daniel, ¿no? Que Él hace con su creación lo que Él quiere, lo que está arriba del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Porque Él es Dios. Y el arminianismo hace que Dios esté esperando a ver si el hombre quiere. Dios depende del hombre, de la voluntad del hombre. Si el hombre quiere, Dios dice, ya la hice con este, ya, sí quiso, uy, qué bueno. Porque yo había muerto por él y ¿se acuerda que ahí hay un versículo en Apocalipsis que los santos están pidiéndole a Dios que ya se termine el tiempo porque sus hermanos están siendo muertos? Pero dice, no, hasta que se cumpla el número de los escogidos y de aquellos que han de morir como ustedes, como mártires. Y hasta que se cumpla el número. ¿Te imaginas si fuera como dicen ellos? Bueno, la ficha 5400 ya quítala porque no creyó. Ya no se cumplió el número, pero bueno, la ficha que sigue. Ni modo, pues yo morí por él, pero él no quiso. Mira, hermano, es muy absurdo. Es muy absurdo, hermano, que creamos eso. Raramente, hermano, tú verás a la gente que cree en eso dándole gracias a Dios por su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo ellos creen que se lo merecen. O sea, si vas a ver a una persona así diciendo, Señor, ten misericordia, pero porque a lo mejor pecó y dice, ya perdí mi salvación, ya la perdí. La pregunta sería, ¿con cuántos pecados pierde uno su salvación? ¿Con cuántos? La pregunta es, ¿cuánto duramos sin pecar? Hoy
Venimos al culto, estuvimos en la oración, adoramos al Señor, vamos a convivir, escuchamos la palabra de Dios y todo está bien, y salimos allá afuera y pasa algo. Y entonces, como ya pecaste, pues ya perdiste tu salvación. O sea, ya esto, pues, nada que ver. Es más, ni siquiera hiciste algo, pensaste algo, lo pensaste. Ya, se terminó. Yo estuve viviendo así bastante tiempo, hermano. Es frustrante. Frustrante, hermano. Porque nunca ves que vas a llegar, nunca. Porque todo lo vas a sentir. Yo me acuerdo, a lo mejor el pastor ya no se acuerda, pero cuando yo empecé a trabajar yo con mi hermano Rubén y están juntos, y yo siempre escuché que me decían, no, es que tú tienes que hacer esto, aquello, el otro. Y el hermano me decía, no, es que no depende de ti. Y yo decía, ¿cómo que no depende de mí? Pues sí, depende de mí, ¿no? Porque pues... Y el pastor me explicaba y creo que diario se lo preguntaba. Creo que diario se lo preguntaba. Hasta que Dios abrió mi entendimiento. Y dije, y no sabes cómo descansé, hermano. Que no se basa en mí, sino en lo que Dios hizo. Por su gracia, por su misericordia, hermano. ¿Qué es gracia? Se nos ha dado algo que no merecemos. Por principio de cuentas, eso deja fuera toda la capacidad supuesta del hombre o toda la voluntad supuesta del hombre. ¿Qué es misericordia? Que no nos dan lo que nos merecemos. Es como cuando tú le dices a tu hijo, ahorita vas a ver y sigue y sigue y sigue. Ahorita si sigues así te voy a dar 5. Y bueno, pues tú lo ves y le das 3 y tienes misericordia con él de 2. Eso es misericordia, ¿no? Porque se merecía 5, pero pues tú le diste 3 nada más, tuviste misericordia y todavía lo llevas a comer helado. Eso es gracia. No se lo merecía, pero tú estás dándole gracia. Amén, hermanos. Dios es así con nosotros, hermano. Dios es así con nosotros y no depende del hombre, hermano. Todo, desde que tú empiezas a leer la palabra de Dios, en el principio creó Dios. Ellos también creen que todo esto fue creado para el hombre. Para el hombre, para que el hombre lo disfrutara, para que el hombre lo gozara, no. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y de Él, y para Él sea toda la gloria. Para Él somos todo lo que es creación, es para glorificarle. Es más, hermano, un día Satanás y sus miles de demonios se van a tener que hincar y decirle, tú eres Dios. Todos, toda rodilla, dice, toda rodilla se va a doblar. Ahora, imagínate el dejarle la responsabilidad al hombre, hermano, significaría entonces que Dios confía en el hombre. O sea, usando la lógica, hermano, usa la lógica, así. O sea, si yo te dejo la responsabilidad, mira, ¿tú le darías las llaves de tu carro o dejarías encendido tu carro a un niño de 2 años o de 3 años? ¿Por qué? No puede, no tiene la capacidad. Ni siquiera se puede cuidar él mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces imagínate a Dios diciéndole, bueno, Jesucristo dice, yo ya morí por ti, ahora ten las llaves. Y tú sigue tu curso. Es absurdo, hermano. Es como decir, mire, y por ahí cantamos un canto que está mal cantado. Que Dios confía en nosotros. Él es quien me da la fuerza y confía en mí, no sé. No, hermano. Dios no confía en nosotros. Ni en sus ángeles, exactamente. Dios no confía en nosotros. Dios lo hace todo por Él mismo, por amor a su nombre. Y nosotros recibimos ese beneficio. Nosotros recibimos ese beneficio. Amén, hermano. Salmos capítulo 106. Vamos a leer del 4 al 8. Fíjese lo que dice aquí. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. ¿A quién le están pidiendo aquí? A Dios. Ahora, déjame decirte algo, hermano, ahorita seguimos leyendo. ¿Tú alguna vez has escuchado? Imagínate que tú me dices, hermano,
Pues tú eres arminiano y yo soy calvinista. Y tú me dices, hermano, quiero que me ayudes a orar porque le estoy evangelizando a mi hermano, a mi primo, no sé. Entonces, pues vamos a orar, ¿no? Yo te digo, bueno, vamos a orar. Pero según tu creencia, vamos a orar conforme a lo que tú crees. ¿Cómo se llama? Jorge. Se llama Jorge. Jorge, te pedimos que creas, por favor. Te suplicamos que tu entendimiento sea abierto. Sí, porque si depende del hombre, pues ¿para qué le oramos a Dios? ¿No? Si depende de Jorge el creer, ¿cómo yo le voy a orar a Dios si Dios para ellos es un caballero? Y pues si Jorge no quiere, pues Dios, aunque haga todo lo posible Dios, pues no se va a poder porque Jorge no quiere. Entonces, Jorge, te rogamos y te suplicamos que tú creas. Te rogamos que tu entendimiento sea abierto, Jorge. Por favor, haznos caso. ¿Ven lo absurdo que? Miren, hermano, discúlpeme con la ironía que estoy hablando, pero la Biblia también, muchos textos los habla así. Pero es que es muy absurdo, hermano, muy absurdo. El problema es que a veces no estudiamos la palabra de Dios, no estudiamos las escrituras, o si las estudiamos, las queremos ver como nosotros pensamos. O sea, le queremos dar el enfoque que nosotros queremos. Hay una pregunta que se hace seguido en los estudios bíblicos. Dicen, para ti este texto, ¿qué significa? Ah, no, y se levanta uno, pues para mí significa esto. ¿Y para ti qué significa? No, pues para mí significa esto otro. La pregunta está más realizada. La pregunta es, ¿qué significa este texto? No para ti qué significa, sino qué significa. Amén, hermanos. Me quedé en el 5, ¿verdad? Dice, para que yo vea bien, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. El 6 dice, pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y el 8 dice, pero él los salvó. ¿Por qué? Porque eran muy buenos, porque eran gente muy especial, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dice, la gloria es para mí. Yo te salvo a ti, pero la gloria es para mí. La gloria es para mí. Isaías 37, 35. ¿Lo tiene, hermano? Dice ahí, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. ¿Por qué? ¿Por amor de quién? De mí mismo y por amor de David, mi siervo. La razón primaria para Dios es el mismo. Pero tú y yo recibimos ese beneficio. Y en ti y en mí se glorifica a Dios mostrando su poder, mostrando su grandeza, mostrando su misericordia, mostrando su bondad, mostrando todos sus atributos, hermano. Amén. Ahí mismo en Isaías 43, 25. ¿Lo tiene? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor, ¿de qué? Y no me acordaré de tus pecados. Ahí mismo en el 48, hermano, en Isaías 9 al 13 dice, por amor, dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mi siervo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, ¿yo qué? Yo el primero, yo también el postrero. Ahora fíjese lo que dice el 13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, ¿qué hacen? Comparecieron. Es decir, si Dios manda a su creación a que vengan, ellos tienen que ir, porque Él es Dios. ¿Usted ha leído el libro de Job?
¿Ha escuchado o ha leído más bien el nombre de un ser que Dios creó que se llama Leviatán? Y otro que se llama Behemoth. ¿Sí los ha oído? Dice que son seres terribles, que solamente con mirarlos el hombre cae muerto por el susto que le provoca. Dice, pues esos seres a mí me rinden y me hablan lisonjas y me dicen, tómame como siervo. Si no lo han leído, léalo, hermano. Léalo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Dios. Y mucho menos sus criaturas, hermano. Mucho menos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 6, vamos a leer del 13 y vamos a leer hasta el 20, dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo hay, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, ¿y qué? Firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios juró, hermano. De hecho, Dios nos preserva, hermano. Y Dios juró que iba a tener siempre un pueblo santo escogido para Él. Ahora, hermano, imagínate si esto fuera posible. Si esto fuera posible. Sabemos que no, pero quiero que lo imagines. El hombre con las mejores condiciones. El hombre a lo mejor no tenga relación con el pecado. Estoy haciendo una suposición, hermano. No vayan a decir que. ¿Tú crees que no dependería de Dios, de todos modos? Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Adán. Adán tenía las mejores condiciones. Adán no tenía relación con el pecado. Adán no lo tenía. Estaba en las mejores condiciones, pero a pesar de eso, cuando él decidió rechazar lo que Dios le había dicho, él cayó, pecó y tuvo la necesidad, y siempre tuvo la necesidad de Dios. El hombre, hermano, siempre ha necesitado de Dios, siempre necesitará de Dios, y siempre, hermano, siempre lo necesitará toda su vida, toda su vida. Ese hombre existió, ¿no? Pero él eligió, hermano, él sí tenía libre albedrío. Pero ¿cuál es la tendencia del hombre entonces? El mal. El mal. El querer ser como Dios. Ahora, hermano, ¿cómo podemos comparar a Dios con el hombre? No se puede, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Vamos a ver un poquito de sus atributos. Dios, ¿cómo es, hermano? Dios es, por ejemplo, todopoderoso. ¿El hombre cómo es? El hombre es polvo. El hombre es polvo, hermano. Y no puede hacer, ni siquiera si Dios no le da aliento de vida, no se puede valer por sí mismo. Si Dios lo toca así tantito, cae en una cama, enfermo. Dios es todopoderoso, Él subsiste por Él mismo. Dios es fiel. Ahora, ¿cómo es el hombre, hermano? Infiel, hermano, por naturaleza. Ahora imagínate a Dios diciéndole a un ser como nosotros, ahí te dejo la responsabilidad de tu salvación. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Si Él dice, yo te llamé y te guardo porque yo soy fiel, no por ti. Nosotros somos infieles por naturaleza, hermano. Y si no, vea cuántos matrimonios destruidos. Por causa del hombre, por causa de la mujer. Somos infieles, hermano. Tenemos esa tendencia. Dios es soberano.
Dios es soberano, hermano. Nadie le impedirá sus propósitos. Ahora el hombre no tiene dominio ni de su lengua. Ni de su lengua, hermano. Dios controla todas las cosas. Él tiene ese poder, tiene esa facultad. Él es Dios. Pero el hombre, hermano, no puede ni siquiera controlar su lengua. Y en ocasiones ni siquiera su mente. Y aún siendo regenerado. ¿Sí o no, hermano? A veces estás bien tú, estás alabando al Señor o estás leyendo y de repente te viene un mal pensamiento. Paz. Te viene un mal pensamiento, un mal sentimiento o alguien te hace enojar y no puedes controlar la lengua, no puedes controlar tu carácter. Hay gente que dice, no, es que yo soy de carácter muy fuerte. No, tú eres de carácter muy débil, porque con cualquier cosita se enciende un fuego. Se enciende un fuego. No, no eres de carácter fuerte, eres de carácter débil. Dios es santo, hermanos. Nosotros atestados de toda injusticia. Atestados, hermano. Tendencia al pecado siempre, siempre. Y aún como hijos de Dios tenemos que estar luchando todos los días en nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con todo. Tenemos que estar luchando, atestados, pero Dios es un Dios santo. Santo, santo, santo. Dios es inmutable. Él nunca cambia. Nosotros todos somos, creo que, bipolares, ¿no? A veces estamos de buenas, a veces, hermano, Dios le bendiga. Y a veces, ¿no? Y todos, a ver, quien diga, yo no soy así. Ya te convertiste en un mentiroso, entonces. Dios es inmutable, hermano. Lo que juró, aquí vimos, Dios lo cumple. Y si Él dijo que nos iba a salvar, Él nos va a salvar. Amén, hermanos. Entonces, Dios es inmutable. Nosotros somos cambiantes, hermano. De hecho, somos de doble ánimo. Y dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona es inconstante, hermano, en la lectura de la palabra de Dios, es inconstante en todas las cosas. A veces dice, no, es que sí lo voy a hacer. Y no lo hace. No lo hace. ¿De verdad? No lo hace. Porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo diga. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todo lo que hace. Todo lo que hace. Pero Dios es inmutable. Dios es omnisciente, hermano. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Todo. Nosotros ni siquiera sabemos si vamos a vivir dentro de 5 minutos. No sabemos lo que va a pasar en 5 minutos, ni en 2, ni en 1. No sabemos si vamos a seguir respirando. No sabemos si cuando salgamos de aquí algo pasará y no llegaremos a nuestra casa. Hubo mucha gente que hoy se levantó, salió y pensó que iba a regresar a su casa y no. Pero Dios conoce todas las cosas y a todas las personas. Dios es amor. Dios es amor. Nosotros somos egoístas, individualistas, solamente pienso en mí, primero yo, después yo, al último yo. Y si me da tiempo para ti, tampoco. Después sigo yo también sigo yo. Amén, hermanos. Es que es la verdad. Ese es el estado del hombre. Entonces, ¿cómo Dios le va a dejar al hombre la responsabilidad de que Él sea, de que de Él dependa su salvación? De que Él sea el que guarde esa salvación. No, hermano. No, es absurda esa doctrina. Y yo te invito que le eches una leída ahí en el internet, viene más ampliado. Nosotros por razón del tiempo no leí todo. Pero viene bien especificado ahí lo que ellos creen. Totalmente antropocéntrico. Amén, hermanos. Ahora, quiero que vayamos a Salmos, capítulo 89.
Salmos capítulo 89. ¿Lo tiene? Vamos a leer los versos. Vamos a leer del 20, hermanos. Vamos a leer hasta el 37. Amén. Dice, hallé a David, mi siervo, y aquí dice David, pero se está refiriendo a Jesucristo. ¿Se acuerda que de ese linaje iba a venir el Señor Jesucristo? Vamos a ver por qué es de nuestro Señor Jesucristo que está hablando. Aquí lo dice. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Quién tenía solamente la verdad y la misericordia de parte de Dios, hermano? Jesucristo, amén. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Se acuerdan que por eso los fariseos lo acusaban? Porque él decía que su Padre era Dios y se hacía igual que Dios. Dice ahí en el 26, dice, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Para cuándo? Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Ahora fíjese lo que dice el 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna estará firme. ¿Para cuándo, hermano? Y como un testigo fiel en el cielo. Nuestra salvación está asegurada no por razón de nosotros, sino por razón de lo que hizo Jesucristo. Por razón de lo que Él hizo. Amén, hermanos. Ahora, mire, hay dos verdades que enseña la palabra de Dios y son realidades. Dice que Dios guarda a sus santos y Él los preserva y hace que perseveren. Al mismo tiempo la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y para algunos parecería contradictorio, pero no es contradictorio, hermano. No es contradictorio. La santidad es la evidencia de un hijo de Dios. La santidad preserva y tú perseveras. Ahora, ¿en qué perseveras, hermano? ¿En venir a la iglesia? Mucha gente cree que la perseverancia es venir el domingo a la iglesia, venir el miércoles a la iglesia, si te toca célula, lunes o viernes o martes, estar en la célula y con eso yo estoy perseverando. ¿Será eso perseverar? La perseverancia se nota en tu carácter. En tu carácter, hermano. No en lo que haces, sino en quién eres. La perseverancia se nota así. Tú eras una persona egoísta. Ahora sigues luchando con el egoísmo, pero ya está el amor de Dios en ti. Entonces tú vas cediendo lo que tú querías a lo que Dios quiere. Yo, hermano, de verdad, yo era pero súper egoísta y todavía lo soy. A lo mejor un puntito ya menos, pero yo solamente en mí. Y a mí no me importaba si una persona lloraba o no lloraba, o si sentía mal o no se sentía mal. Yo decía, bueno, pues algo se lo buscó. Era muy frío para esas situaciones, hermano. No me movían. Era algo que gracias a Dios, a la misericordia de Dios, ahora ya Él puso otro corazón en mí. Él me ha transformado, Él me ha cambiado para amar.
para orar por mis hermanos. Pero el hombre, hermano, es egoísta. Entonces, la perseverancia del Hijo de Dios, hermano, se nota en su carácter. ¿Cuánto amor tienes? ¿Cuánta paciencia tienes? Y a veces nos quejamos seguido, ¿no? Es que Señor, dame paciencia. Si quieres paciencia, pues ahí te van las luchas. Ahí te van las pruebas. Señor, es que me falta fe, Señor, dame fe. Ah, ¿sí quieres fe? Ah, te voy a quitar tu trabajo. En aquello que tú ponías tu confianza, en aquello que tú era tu fortaleza, ahora te lo voy a quitar para que tengas fe en mí, para que creas en mí, para que sepas que yo soy tu sustentador. Y no estemos exentos, hermano, de que un día nos pase, no a lo mejor al grado de Job, pero sí que todo se venga abajo, ¿eh? Que te quedes sin trabajo, que tus hijos se enfermen, que todo eso puede pasar, hermano. Eso puede pasar y debes que estar con la mentalidad. Ahora, mide si de verdad quieres seguir a Jesucristo. Porque este camino, hermano, es de tomar tu cruz. No es de que tú vengas y cómodamente vengas al culto y ya creas que eres cristiano y hasta ahí se acabó. No, tienes que tomar tu cruz. Y el tomar tu cruz duele. Ahora, si tú no estás dispuesto, hermano, el que está sucio, en el lodo, hermano, ya de plano. Pero si tú en tu corazón hay algo que dice, sí, yo sé que tal vez no lo soy, pero yo le pido a Dios que me ayude. Hermano, arrepiéntete, ve a Dios, corre a Él, humíllate, ve a sus pies. Ve a sus pies, hermano. Entonces el carácter es la evidencia, hermano. No la constancia, no, incluso, hermano, incluso vemos ahí que estos hombres decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, que no eran milagros extraordinarios. Sí, ¿no? Imagínate que ahorita llega una persona en silla de ruedas y viene y lloro por él y se levanta. Pero yo sigo odiando, soy un adúltero, soy un adicto. Pero ustedes dicen, el hermano ha de tener una unción especial y cuando yo llegue allá al juicio, nunca te conocí. No son los milagros extraordinarios, es cuánto yo amo a Dios, cuánto yo le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Santiago capítulo 1. Hace tiempo, o bueno, todavía seguimos con las cartas de Juan y vimos lo que eran las evidencias de un verdadero creyente. Santiago capítulo 1, 22, y esta es otra de las evidencias, hermano. Vamos a leer del 22 al 25. Dice, ¿lo tiene? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice que pasa cuando esto haces? Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿y qué? ¿Y qué, hermano? Persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces no es que tú conozcas, ni que vengas, ni que escuches. Es lo que haces y quién eres. Esto es lo que significa, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como dije al principio, no es que la perseverancia asegure mi salvación, sino porque soy salvo, persevero. Esa es la evidencia, hermano, de tu salvación. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes la salvación? Analízate.
analízate, mira, cómo vives. Desde el lunes que te paras, no te analices desde el domingo, porque dices, no, pues el domingo voy a la iglesia. No, analízate desde el lunes. Cuando te levantas, ¿qué es en lo primero que piensas? Ahorita voy a agarrar y voy a orar. No, ¿verdad? A veces no lo hacemos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro y ya empiezas a organizar tu día. Entonces, ya que organizaste tu día, entonces vives para lo que tú pensaste y lo que tú organizaste. Llegas muy tarde, muy cansado y, bueno, voy a leer un versículo. Y estás leyendo un versículo y te duermes. ¿Qué importancia le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Qué importancia le estamos dando a las cosas de Dios? Ahora, el martes, ¿cómo vives el martes? ¿Cómo vives el miércoles? Dices, bueno, mediodía, pues bien, ya en la tarde vamos a la iglesia, entonces hay que cambiar el disco ahí. No, hermano. ¿Cómo vives el jueves? ¿Cómo vives el viernes? Mira, la salvación para el Hijo de Dios está asegurada. Pero para el que no es hijo de Dios, hermano, vive su vida como los incrédulos, viviendo para ellos mismos. Hermano, si tú eres hijo de Dios, tú tienes dones. Tú tienes dones dados por Dios y no tiene de igual modo, no tiene nada que ver contigo. Dios te quiso dar esos dones que tú tienes. La pregunta es, ¿sabes qué dones tienes? ¿Tú sabes qué dones tienes? ¿O tampoco eso sabes, hermano? Tú debes de saber cómo funcionas, cómo encajas dentro del cuerpo. A ver, si yo me vieras que llego con la camisa de este lado y el pantalón aquí en la cabeza, pues medio extraño, ¿no? Y risible, es decir, pues que el hermano no sabe dónde van los pantalones y dónde va la camisa. Bueno, pues tú eres eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sabes dónde vas? ¿Dónde te acomodas? Porque la perseverancia, hermano, también se muestra en eso. Que funciones y ames a tus hermanos. Sí, hermano, ya se quedaron callados, serios, hermanos. Ahora, para el verdadero Hijo de Dios, hermano, las circunstancias solamente lo afirman más. Vamos ahí a Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66, vamos a leer del 8 al 12. Si lo tiene, diga amén. Si se está durmiendo su hermano, le presto mi Biblia, está grande. 66 del 8 al 12. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dice el 10, porque tú nos probaste. ¿Qué hizo Dios? Nos prueba. Oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y nos sacaste a qué? Imagínate, a pesar de todas esas situaciones y todas esas circunstancias, ¿cómo sería lo lógico que salieras? Pues acabado, ¿no? Dice, nos sacaste abundancia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien, buenas y malas. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo he comprobado algo, que te ayudan más las malas. Maduras más. Cuando tienes tempestades, adversidades, tu fe se acrecenta. Tu confianza en Dios se acrecenta. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo, por ejemplo, ahí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 9 hasta el 18, hermano. Fíjese lo que dice, ¿eh?
Aquí ya está dando unas instrucciones personales, ya está por cerrar la carta y dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vea todo lo que está pasando Pablo, ¿eh? A lo mejor usted lo lee ahorita aquí así y dice, bueno, pero en la cárcel, hermano, solo, con gente haciéndote males, con tus amigos abandonándote. No es fácil, hermano. Dice el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Ahora el 17, fíjese, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa lo que tú estés pasando, las situaciones adversas que vengan, no importa si tú te quedas solo, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, tú lo tienes todo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Ahora, hermano, el conocimiento de esta doctrina, hermano, a un verdadero creyente no le trae apatía, ¿eh? Porque ¿sabe cuál es la acusación de los arminianos? Para nosotros, que como nosotros decimos que pues ya somos salvos, entonces ya no hacemos nada. Somos apáticos. Ya nos volvemos apáticos y nos volvemos, ¿cómo se podría decir? Como que nos confiamos, vaya. Porque decimos, bueno, pues ya soy salvo, ya conozco esto. ¿Y sabe qué, hermano? A veces sí pasa así. La iglesia como dice, bueno, pues ya somos salvos, ¿no? La iglesia se vuelve apática. Mire, gracias a Dios, una de las iglesias, o más bien la iglesia donde yo he avanzado, hermano, ha sido esta. Gracias a Dios por esta iglesia, por la vida del pastor y de los hermanos que han sido de edificación para mí. Pero también una de las iglesias más apáticas en cuanto al servicio para con el Señor es esta. Lamentablemente, no tendría que ser al revés, hermano. Si yo sé estas verdades y sé que voy a ser preservado por Dios y sé que voy a ser guardado y que su amor es para mí eterno, ¿no tendría yo que estar agradecido con Dios? Y por eso decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que sirva para la edificación de mis hermanos? Lo voy a hacer, Señor, me voy a negar a mí mismo. Pero el punto es que a veces no nos queremos negar a nosotros mismos. El conocimiento de esto no te debe de traer despreocupación, hermano. Así como que, bueno, pues entonces si somos salvos, salvo siempre salvo. Pues, bueno, ya, soy salvo. No, hermano, esto te debe de mover. El amor de Dios te debe de mover y al verdadero hijo de Dios lo mueve. Ahora, yo sé que hay verdaderos hijos de Dios aquí que están sentados. Y Dios les ha estado hablando y les ha estado hablando. A ver, ahora, ¿quieres saber de por qué tu estado frío ahorita? Que a lo mejor no sientes nada, no sientes ni alabar a Dios. Y a lo mejor tú sí eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué estás así? ¿Por qué estás en esa condición? Por tu desobediencia. Por tu desobediencia. Es un castigo de Dios para ti. Ahora, ven delante de Él, arrepiéntete. No te engañes más. Dile, Señor, yo he sido un desobediente, rebelde, apático y quiero que me perdones, por favor. Y Dios te va a perdonar, te va a restaurar, te va a devolver el gozo de tu salvación, como cuando creíste. ¿Te acuerdas cuando creíste? Le querías decir a todos, ¿no?
Querías decirle, es que Cristo salva, y llegaba una persona y le testificabas, y no conocías tanto de la palabra de Dios, no conocías las doctrinas de la Reforma, no conocías los 5 puntos del calvinismo, no conocías eso, pero tenías un amor ardiente por Dios, que te llevaba a hablarle a todos del grande y maravilloso Dios que te había rescatado, que te había sanado, que te había transformado. Hermano, nuestra desobediencia trae consecuencias. Y ahorita a lo mejor tú estás frío. Pídele a Dios, ruégale a Dios, Señor, enciende otra vez ese amor por ti. Perdóname, fui rebelde. Así como ahorita leímos en el Salmo. He sido rebelde, nuestros padres se rebelaron, nosotros nos rebelamos. Me sacaste del mar. Muchos de ustedes han sido sanados, hermano, físicamente aún. Muchos de ustedes han sido guardados de muchas circunstancias, aún físicas. Muchos de ustedes a lo mejor han tenido enfermedad, pero no la han tenido como deberían de tenerla por la misericordia de Dios. Ahora, si esto es para que tú le agradezcas a Dios, ¿cuánto más la obra que hizo de salvarte? ¿Sabes que tú tenías un lugar en el infierno con un grillete esperándote? Tú y yo. El grillete ya te estaba esperando ahí en el infierno. Y en la parte más caliente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Pero Dios, hermano, Dios. Entonces, si estás agradecido con Él por algo físico que te ha guardado, ¿cuánto más debes de estar agradecido por lo que Dios ha hecho por ti en lo espiritual? Que te libró de la condenación y te reconcilió con Dios. Te reconcilió con Dios. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Tenemos que ser agradecidos. Vamos ahí a segunda de Juan. Ya estoy por terminar, hermano. Segunda de Juan. Este texto lo leyó nuestro pastor parece que hace 8 días. Pero es importante. Ahí en el verso 9, hermano. ¿Lo tienes? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. A lo mejor tú dices, es que yo creo que a lo mejor ni soy. Pero el hecho de que tú estés aquí hoy es la misericordia de Dios que todavía te está llamando. Todavía te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, ven, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Hermano, no seas soberbio. No seas soberbio. No endurezcas tu corazón. Si hoy estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Juan capítulo 15. Versos 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese lo que dice el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel que no produce fruto, que no es de Dios, Dios lo va. La hacha ya está puesta ahí en la raíz, hermano. Pero aquel que es hijo de Dios, te va a tener que seguir limpiando. Te va a doler. Te va a doler, pero Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice ahí en Romanos, no lo busque, 11:29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Si Dios te llamó, hermano, para pertenecer a la familia de Dios, es irrevocable. Tú eres hijo de Dios, fuiste predestinado y Dios va a cumplir lo que Él prometió. Él te va a salvar y te va a llevar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero hermano, debes de ser consciente de esto. No va a ser que un día tú llegas, oras y le dices, Señor, llévame a la imagen de tu Hijo Jesucristo.
al otro día te despiertas y ya estás hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. No, no es así, hermano. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de las pruebas, las adversidades, las situaciones complicadas. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas, hermano? Ya nada más para terminar, un último texto, hermano. ¿Cómo es como nosotros debemos de reaccionar a esto? Romanos capítulo 12. ¿A qué nos debe de llevar esto, hermano? ¿Cuál es la parte práctica de esto? Ahora ya sabemos, ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la parte práctica? Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pablo, después de haber dado toda la argumentación acerca de la salvación, llega al capítulo 12 y dice: así que, hermanos, o sea, por todo esto que Dios ha hecho por nosotros, porque Dios no escatimó a su Hijo, porque el amor de Dios es eterno, porque aunque a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, Dios dio a su Hijo por nosotros, a pesar de eso, y nos reconcilió con el Padre. Ahora, lo que tú tienes que hacer es presentarte delante de Él como un sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Para eso fuimos creados, hermano. El hombre tiene 3 propósitos básicos: es glorificar a Dios, disfrutar de Él y ser hecho conforme a la imagen de su Hijo para los que son sus hijos. Amén, hermano. Dios dio a su Hijo para morir por los hombres, para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Amén, hermano. Póngase de pie. Tenemos nuestra salvación asegurada. Y si hoy tú crees que te has estado engañando, o tal vez tú has sido rebelde, tal vez tú no has sido obediente delante de Dios y estás pagando las consecuencias, te has enfriado, no lo sé. Pídele perdón a Dios. Ven al trono de la gracia de Dios, al trono de la misericordia de Dios. Humíllate delante de Él. Esto no tiene nada que ver con los hombres, absolutamente. Ya vimos que todo tiene que ver absolutamente con Dios, todo, todo. Amén, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Dios, que aún todavía tú nos sigues hablando, Padre. Nos sigues diciendo que nos arrepintamos, que vengamos a ti, mi Dios. Todos aquellos a los que tú has escogido, Dios, tú los preservas por amor a ti mismo, Señor, y por amor a nosotros también. Tú nos preservas, Dios, y harás que perseveremos hasta el fin. Te ruego, mi Dios, que aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Padre, tú vengas, mi Dios, y tengas misericordia de ellos. Que tú, bendito Padre, también les concedas el regalo de la vida eterna, mi Dios. Te lo rogamos, Señor. Aquellos de mis hermanos que han caído en un estado de frialdad, de apatía, Señor, a consecuencia de su pecado, Señor, también te ruego que nos perdones, Padre. Perdónanos por ser apáticos, Señor, a tu palabra, por ser apáticos, Señor, a alabarte, a glorificarte, a servirte, Dios. Perdónanos, mi Dios, como iglesia, Señor, te rogamos que tú nos purifiques, Señor, nos limpies, nos transformes, mi Dios, y que nos lleves a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Transfórmanos, Dios. Cámbianos, mi Dios. Queremos bendecirte lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, Señor, y las 24 horas del día. No queremos caer en la hipocresía, Señor, de aparentar algo que no somos. Pero te rogamos, Señor, porque tú eres el único que tiene el poder para hacerlo. Ayúdanos, Señor de la gloria.